Este domingo 23 de agosto de 2026, para dejar fechado, queremos hablar de algo que en tema general ha sido hablado otras veces y aún fue hoy cantado, pero que el Espíritu me ha hecho sentir que comparta con ustedes con este título: la grandeza de la palabra de Dios. Indudablemente que hay muchos pasajes, está llena toda la Escritura. A veces no dice palabra de Dios, a veces dice que Dios habló, a veces dice y dijo Dios, o la voz de Dios. Entonces, todo eso es palabra de Dios. Pero en Hebreos 4:12, y solo nomás lo voy a leer porque después lo voy a explicar, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los que somos hijos de Dios, los que somos discípulos de Cristo Jesús, sus santos, sus siervos, no hemos entendido y reconocido la grandeza de la palabra de Dios. Vamos a empezar. Ya van a ver por qué estoy hablando de esto. Primer punto: la palabra de Dios es tan grande, o la grandeza de la palabra de Dios es tan inmensa, que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Vamos a leer, y eso está muy claro, en Hebreos 11:3. Quiero que tomes una capacidad de asombro y de entendimiento. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cuántos científicos y cuántos seres humanos conocen todo el universo? No hay uno. ¿Cuántos descubrimientos a través de la vida del hombre ha habido acerca del universo? Basta con que conozcamos el universo que está al alcance de algunos telescopios o de algunos aparatos. No basta. ¿Hay más? Los científicos a veces le llaman hoyos negros porque no saben ni lo que hay. De tal manera que tú y yo no hemos entendido. Ya verán por qué voy a eso. La palabra de Dios tiene una grandeza que ni siquiera entendemos. Y es tan grande, tiene tanto poder y autoridad, que el universo fue creado, todo. Aún lo que el hombre y los científicos más avanzados hoy no conocen. El Señor le dijo a Daniel que en los postreros tiempos la ciencia se aumentaría y que los hombres correrían de aquí para allá. ¿Se ha cumplido eso? Se ha cumplido. Pero la ciencia está tan limitada que no alcanza a entender hasta dónde es el universo que Dios ha creado. ¿Es grande la palabra de Dios? ¿Hay grandeza en la palabra de Dios? Claro que la hay. Punto 1. Y a ver para dónde voy. 2. El decir de Dios, el hablar de Dios, la voz de Dios expresa un total poder, fuerza y autoridad. En este versículo se puede ver. Fíjese bien. ¿Por qué es grande? ¿En qué está fundamentada la grandeza de la palabra de Dios? En fuerza, en poder y en autoridad. Ahora, vamos allá. Vamos a ver qué nos dice Génesis. Vamos al principio 1:3. Porque yo les dije que hay expresiones. Dios dijo, o sea, el decir de Dios. Dios habló, la voz de Dios, la palabra de Dios. En Génesis 1:3 dice: y dijo Dios. No, dije capacidad de asombro. Y dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué fue? Fue la luz. También vemos algo que vamos a estar repitiendo continuamente.
La grandeza de la palabra de Dios hace las cosas instantáneas. ¿Qué estoy haciendo contigo y conmigo? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hoy quiero que se fortalezca más aún tu fe y la mía. La mía se fortaleció. Entonces, hay más versículos, toda la creación, y vemos luego en el 6, y luego dijo Dios, y fue hecho. Y dijo Dios, y se hizo. ¿Es grande la palabra de Dios? ¿Por qué entonces no creemos? Seguimos. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero vamos a ver, en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a hagamos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Wow, dijo Dios. ¿Y qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y así fue. Ahora dígame, ¿cómo no creer en este Dios? ¿Cómo no creer en la grandeza de la palabra de Dios? Dígame de esta palabra que no se ha cumplido. ¿Somos a la imagen de Dios? ¿Somos a su semejanza? Por eso está ardido el diablo. ¿Señoreamos sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias en toda la tierra y en todo el animal? ¿Sí o no? Parece que el hombre fuera más débil, pero Dios le dio una capacidad de razonamiento y una inteligencia que lo hace ser el Señor de esta creación, de esta tierra. ¿Es grande la palabra de Dios? ¿Hay grandeza en la palabra de Dios? ¿Hay poder, fuerza y autoridad? ¿Se ha cumplido? En nosotros mismos se ha cumplido. Vamos a seguir, porque yo tengo muchas cosas hoy que hablar. Esto es todo un antecedente. Vamos ahora. Génesis 6:3. No puedo darle todo porque pues hablar de lo que dijo, de lo que habló, de la voz de Dios, del dabar de Dios, de las materias de Dios, de los pensamientos de Dios, de la palabra de Dios, pues le tengo que hablar de Génesis al Apocalipsis, pero tomo algunos pasajes de lo que Dios quiere que hoy sea el mensaje para usted. 6:3, Génesis le dije 6:3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 días. Perdón, 120 años, leí mal. 120 años. Vamos a ver, ¿se cumplió esto? ¿Cuánto vivía el hombre según vemos en el capítulo 5 y un poquito del capítulo? En el capítulo 5 más vemos cuánto vivía el hombre. Vivía cientos de años. Pero el Señor vio que el hombre estaba procediendo mal y dijo 120 años. ¿Cuánto vive el hombre más longevo hoy? Quizá llega a esos. Yo he leído a algunas personas que viven en lugares altos y fríos, llegan a vivir 110, 115 años, 120 máximo. Pero el Señor vio que la maldad era, y no le voy a leer ese pasaje, y en el Salmo 90 dice que los hombres van a durar 70 y 80 y ya con dificultades. Ahora dígame, yo ya tengo 78 y ya no es lo mismo que cuando hace 50 años empezamos esta iglesia, el Centro Cristiano Arrebatamiento. ¿Sabe qué? Qué grande es la palabra de Dios. El Señor fija el límite de la edad de ser humano. ¿Qué hombre poderoso o que tenga todo el dinero
o que tenga la capacidad como el hombre más rico en este mundo de irse a la luna o irse a Marte, puede escaparse de vivir más del límite que Dios le ha dado. No hay uno. ¿Es grande la palabra de Dios? ¿Por qué no la creen? Bueno, ya, si decimos los que no tienen a Cristo en su corazón y quieren una relación con Dios, pues no la creen. Pero ¿y los cristianos? ¿Los santos? ¿Los siervos de Dios? ¿Por qué no podemos estar en un continuo asombro y decir qué grande es la palabra de Dios? Cuando a veces se mueren nuestros seres queridos, mi madre murió a los 90 años, agradezco, pero se cumplió la palabra de Dios. ¿Y qué decimos cuando vemos que los que fueron nuestros progenitores o nuestros abuelitos llegan a esa edad y se van? Ya ni alegamos nada, porque ya sabemos que se tienen que ir. Pero, ¿por qué no vemos que el Señor dijo la verdad? La palabra de Dios es grande y es la verdad. Y no queremos creerla. Vamos a seguir adelante porque tengo mucho que hablar con ustedes. Vamos ahora al 6:13, allá adelantito. Dijo pues Dios a Noé. ¿Dios está mudo? ¿Seguirá hablando Dios? ¿Habla Dios con el hombre? Claro que habla con el hombre. ¿Cómo ha hablado con el hombre? Nos ha dejado las escrituras. A veces toma a alguien por el Espíritu y nos habla. Eso se llama profeta. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero a veces habla directamente con los hombres. ¿Por qué no nos maravilla que Dios habló con Noé cara a cara? Bueno, en el sentido no de que se manifestó en persona porque Noé no hubiera vivido, sino que oyó la voz de Dios. ¿Podemos oír la voz de Dios? Definitivamente. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces el Señor tomó una decisión: traer un juicio de destrucción a toda la tierra. ¿Lo cumplió? Fíjese que aún la gente, los antropólogos y la gente estudiosa, dice si hubo un diluvio, si hubo un glaciar, si hubo esto, si hubo aquello. ¿Por qué entonces no creen en la grandeza de la palabra de Dios? Y si Dios dice, va a haber un juicio y voy a destruir toda la tierra, ay, Señor, ¿será? Se cumplió. Aquí que estamos diciendo, la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es fuerza, la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es autoridad, la palabra de Dios se cumple. Entonces, ¿por qué no la crees? ¿Ya ves por dónde voy? ¿Por qué no la crees? ¿Por qué tanto trabajo? ¿Por qué tanta dificultad? ¿Por qué vives en tu mundo y en tus situaciones y no buscas una razón en la palabra de Dios? ¿Se cumplió esto? Vamos allá. 7:1 de Génesis. Dijo luego Jehová Dios, volvió a hablar. Dijo y dijo: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Qué podemos entender aquí? Dijo que Noé era varón justo y le dijo, entonces entra en el arca, y lo salvó del juicio universal del diluvio junto con su casa. Ahora, vamos a ver. El Señor nos muestra varias veces excepciones. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. A Noé lo puso en un arca para salvarlo del juicio. A ti y a mí
nos puede hacer oír la trompeta y si estamos sepultados, resucitarnos, y si estamos vivos, transformarnos y también salvarnos del juicio venidero. ¿Se cumplirá la palabra de Dios? ¿Será cierto que algún día Jesús tocará trompeta? ¿Será cierto que los ángeles del Señor vendrán a recoger? ¿Será cierto que seré levantado y seré puesto en los aires y el Señor me recibirá en las nubes y después estaré con Él en el cielo para siempre? ¿No es grande la palabra de Dios? ¿O tú eres como muchos, estás aferrado a esta tierra? Cuando uno avanza en la edad y voltea uno hacia atrás y dice uno, wow, qué rápido se pasó esto. Porque está determinado por Dios un límite en la edad del hombre, como ya dije. Pero no será grande la palabra de Dios donde dice, ahora yo no quiero que estés volteando para atrás y digas, qué corto se hizo eso, sino que sepas que yo te voy a tener por la grandeza de mi palabra en una vida eterna. ¿Puedes creerlo? ¿Será que Dios lo va a cumplir? Dios lo va a cumplir. Pero qué difícil. El mundo no lo quiere creer. El diablo los tiene engañados y dice mentiras. Y el pueblo de Dios, pues a medias, o a un cuarto, o al 10%, o al 5%. Pero está muy lejos de aceptar la grandeza de la palabra de Dios y de creerla toda. ¿Y por qué también toda? Pues porque mucha de ella no cree la grandeza de la palabra de Dios, porque no la escudriña, no la busca. Si creyésemos que la grandeza de la palabra de Dios se cumple a cada momento, y vamos a ver más versículos, diríamos, pues ¿dónde está esa palabra que es tan grande, que tiene tanta fuerza, que tiene tanto poder, que tiene tanta autoridad, que es verdadera? Yo quiero más. Pero vean hoy, ¿cuántos vinieron? ¿Cuántos están perdiendo este mensaje? Algunos dirán, es que usted no sabe que está justificado, que tal o cual persona no vino. A mí no tiene nada que justificarse conmigo. ¿Pero qué dirá Dios? Les he puesto la grandeza de mi palabra y les he mostrado que en ella está todo mi poder, toda mi fuerza, toda mi autoridad, toda la verdad, y que siempre la cumplo. Y ni así se incentivan, ni así vienen. Me dan excusas. ¿Tendrás que justificarte conmigo? No. Justifícate delante de Dios y dile, aunque es grande tu palabra, pues mira que estoy ocupado, es que este trabajo, es que esta situación, es que esta problema, esta enfermedad, esto. Díselo a Él, a mí no. Va conmigo. A lo mejor ya no quiere ir conmigo, pero vamos a seguir. Gloria a Dios. Entonces, ahora nos vamos, como yo les dije que es toda una verdad, un pasaje muy conocido. Les dije que no puedo darles todo. No pararía yo. El tema de la palabra de Dios está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hoy estoy tomando unos antecedentes, pero después me voy a fincar en la carta a los Hebreos. Ya verá, porque en ese empecé. Pero ahora vamos al Salmo 119, que algunos como el hermano Eliud, el siervo Eliud, son de su preferencia. También yo lo tengo como uno de los versículos preferentes. Salmo 119, 160. Vamos a ver qué dice ahí. Ya voy llegando. Puse mal el separador. Y dice ahí, la suma de tu palabra es verdad. Va la idea para luego explicar. Toda la palabra de Dios es una adición que nos va a llevar a un axioma. Un axioma es una verdad que no necesita demostración. Toda la palabra de Dios es una adición que me lleva a la verdad.
La suma de tu palabra es verdad. ¿En dónde empieza la palabra de Dios? ¿No en el Génesis? ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Pacto? 39 libros. ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Pacto? 27 libros. ¿Termina el tema de la palabra de Dios en alguno de estos libros? No. En el caso de Jesucristo, le cambió y le dijo, la palabra de Dios es tan grande que es la buena nueva. Ahora, esto se va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El tema de la palabra de Dios, de su grandeza, está dado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora dice, la suma, la adición de la palabra es verdad. ¿Cuánto conoces de la palabra de Dios? ¿Tienes hambre? Amós dice que van a venir unos días en los días postreros, que aunque su pueblo tenga hambre de la palabra de Dios, va a buscar la palabra de Dios y no la va a hallar. Pero hoy podemos buscar la palabra de Dios y hallarla. Está abierto el camino. Estamos en un tiempo en que podemos escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren adicionar la palabra de Dios para conocer más la verdad? Yo lo hago. Algunas personas me decían, ya no estudies tanto la palabra, tienes ya más de 50 y tantos años de estudiar la palabra de Dios. Digo, pues cada vez que la estudio encuentro más como hoy. Porque la suma de la palabra es la verdad. Algunos dicen, es que ustedes no pueden decir que tienen toda la verdad. Dios tiene toda la verdad. La suma de su palabra es toda la verdad. Pero yo estoy adicionando la grandeza de la palabra de Dios para ir conociendo más de la verdad. ¿Qué ha pasado en mi vida y qué debe pasar en tu vida? Si tú sumas palabra, decir de Dios, hablar de Dios, voz de Dios, buena nueva, continuamente, cada día vas a estar más cerca de la total verdad. Hay muchas cosas que como cristianos fallamos y decimos equivocadamente. Cuando el Centro Cristiano Arrebatamiento empezó, no conocíamos mucho como hoy la palabra de Dios. Y como empezamos en medio de algo que Dios nos llevó, el echar fuera demonios y quebrantar brujerías y hechicerías, y ni siquiera sabíamos cómo reprender. ¿A qué acudimos para aprender a reprender? ¿A qué acudimos para poder liberar a toda esa gente que se quería suicidar en el metro, gente que eran brujos y hechiceros de las diversas sectas, brujas aún que se aparecieron, gente terrible y no sabíamos, éramos inexpertos? ¿A qué acudimos? La suma de su palabra es verdad. Después, las iglesias tradicionales que en ese tiempo nos criticaron fuertemente decían, pues vayan a esa iglesia, es la casa del exorcista. Así nos decían, la casa del exorcista. Pues la casa del exorcista liberó a muchísima gente cuando Dios nos enseñó a echar fuera demonios. Cuando Dios nos enseñó que era el reino de las tinieblas y el reino de luz. Cosa que como no sumaban la palabra de verdad, no conocían las grandes iglesias tradicionales que tenían cientos de años, pero que no sabían echar fuera demonios. ¿De qué sirve de que seas un cristiano como yo de 50 años si sigues en la misma ignorancia? No has sumado más palabra de Dios para que alcances más verdad. Le voy a dar otro punto. Cuando empezábamos ignorábamos y de repente en el culto venía la manifestación de los demonios. Entonces las mamás, como teníamos muchos niños, decíamos a los niños, y no había clase de niños, tomen a los niños y sáquenlos porque estamos echando fuera demonios y cúbranlos con la sangre de Cristo. No sabíamos. Pero cuando sumamos la palabra verdad, encontramos
que la sangre de Cristo no cubre, que la sangre de Cristo rocía y limpia. Entonces dejamos de cubrir. ¿Era una ignorancia? Sí. ¿Cómo fuimos libertados de esa ignorancia? Por la suma de la palabra que es verdad. ¿Cómo Dios, y no te ofendas, te quitará lo ignorante y me quitará lo ignorante en tantas cosas espirituales si tú no sumas la palabra de verdad, si no adicionas más palabra y verdad? ¿Por qué no cambias tu carácter? ¿Por qué sigues siendo pleitista, iracundo, enojón, cristiano de mecha corta y todo? ¿Por qué? Porque no has leído la palabra de verdad. ¿No has leído Efesios? Quítese de vosotros toda la ira. ¿No has leído Colosenses? ¿No has leído Hebreos? ¿Cuántas cosas no has leído? ¿No has leído los Salmos? Pero si leyeras los Salmos, llegarás y decías, híjole, tengo un carácter de mecha muy corta, pero la suma de la palabra del Señor va a poner dominio propio para que yo no ande en la ira, en el pleito, en la contienda, en la disensión. Pero ¿cuántos cristianos son conocidos por su mal humor? Y a veces no lo expresan aquí en el templo por hipócritas. Pero ¿qué tal en su casa? Bueno, ya no sigo. Vamos a seguir. La suma de la palabra es una adición que te va a llevar a la verdad. Vamos ahora. Muy conocido también, Isaías 46 al 8. Estoy escogiendo algunas perlitas para dejar unos antecedentes. ¿Va usted conmigo? Isaías 40 le dije, 6 al 8. Y dice ahí, voz que decía, otra vez, ora por la voz, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La grandeza, fíjese, ahora vamos a ver una analogía. La grandeza del hombre, la grandeza de su palabra, la palabra del hombre, o sea, gente que piensa con mucha inteligencia. La grandeza de su gloria, si la hay, oiga esto, es temporal y es efímera. ¿Dónde está Sócrates? ¿Dónde está Voltaire? ¿Dónde está Nietzsche? O sea, grandes pensadores, ¿dónde están esos filósofos? ¿Dónde está Carlos Marx? ¿Dónde están? ¿Dónde está Aristóteles? ¿Dónde está Buda? ¿Dónde está? Su grandeza es, su conocimiento es, su gloria es, su palabra es, aunque ha sido grande, si la hay, es temporal, es efímera. Pero la grandeza de la palabra de Dios es eterna. El poder, la autoridad, la firmeza, la verdad, la fuerza de la palabra de Dios es eterna. Eso nos dice aquí. Dios le dijo a Isaías, diles esto, porque creen que saben mucho, se creen muy escribas, se creen, como en el tiempo de Jesucristo, muy fariseos, se creen muy saduceos. Hoy muchos se creen teólogos. ¿Y de qué les sirve? Algún día el teólogo también se muere. Pero la grandeza de la palabra de Dios es eterna. ¿A quién pues le haré caso? ¿A ese filósofo? ¿A ese pensador tan grande? Hay gente que me ha dicho,
Mejor lee este libro de este pensador. ¿Y por qué no lees la palabra de Dios? No, yo no, ¿para qué leo? Es más, es muy difícil entenderla. No, mejor lee esto. Pero eso es efímero. Eso es temporal. Pero la palabra de Dios y su conocimiento es eterno. ¿Ve la grandeza? Y si es así, y si estamos apreciando así, si mismo Dios nos está revelando, y además nos dice arriba, da voces, da voces. Dile a la iglesia la grandeza de la palabra de Dios y mi gloria y mi fuerza y mi poder y mi verdad y mi autoridad es eterna, da voces. Alguno dirá, no me grite. Pues a ver si gritando te compones. Pero a veces ni así. Vamos a seguir. Con respecto a eso, a la grandeza de la palabra de Dios que es eterna, ¿sabe quién lo confirmó? El Señor Jesucristo lo confirmó. Mateo 24:35. Y dice, hablando Jesús, que estaban muy preocupados los apóstoles. Señor, ¿cuándo va a destruir Jerusalén? Señor, ¿cuándo va a acontecer esto? Señor, ¿cuándo va a ser el fin? ¿Cuándo se acabará la tierra? Siguen las mismas preguntas. Aún ahí los predicadores en estos días han dicho, para el 2023 viene Cristo y no vino. Para el 2025 viene Cristo y no vino. Otros ya están viendo señales en el cielo. A lo mejor el 2026 y no vino. Muchos siguen con eso. Pero mire cuántas señales. Pues sí, cuántas señales. Y seguirá habiendo más señales. Pero, ¿qué nos dijo el Señor? No te preocupes tanto por las señales, se van a cumplir. Y cuando yo decida venir, voy a venir, porque voy a cumplir esa palabra. Pero te voy a decir algo que es más grande. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús confirmó la grandeza, la eternidad, el poder, la fuerza, la verdad, y se cumplirá esa palabra, sí, de Dios. Aún, dijo el Señor, sobre lo creado, aún sobre lo creado por mí mismo. Lo que yo hice, el cielo y la tierra, se va a acabar. Pero mi palabra es tan grande que va a permanecer eternamente. No va a pasar. Hoy se molestan algunos. Si usted predicara 45 minutos lo oiría, pero luego usted predica hora y 20, hora 30 y no, es muy cansado. Su hijo Eliud pues está contaminado por usted. Predican la palabra de Dios y la predican y la predican. ¿Y qué estarás escuchando en el cielo aparte de las alabanzas y de la adoración y de la postración? ¿Qué estarás escuchando? El Señor dice que todo pasará y su palabra no pasará. El Señor va a seguir dando palabra y palabra y palabra, porque la palabra es vida eterna. Y es para la eternidad. No es hora y media, no son 2 horas, no es hora 3/4, no. Es toda una eternidad. ¿Por qué no te preparas? ¿Por qué no te preparas? ¿Cuánto entre semana buscas la palabra de Dios? ¿Cuánto lees? Nosotros tenemos, todavía las hemos ido regalando, Biblias que nos han dejado aquí. Tan interesados están de leer la palabra de Dios que aquí nos la dejan, hasta con su nombre. Después las regalamos cuando alguien se convierte, decimos, mira, trae nombre, te la regalamos, pues nomás le borramos el nombre. Pero con todo y nombre, ni siquiera fue para que nos hablaran, nos dijeran, oiga, ahí se quedó, me la puede guardar. No, se quedó. ¿Qué nos habla de ello? Pues que no la leen, que no buscan la palabra de Dios. ¿Por qué no la leen? Porque no es grande la palabra de Dios para tal persona. Se acabó.
No me diga eso, me ofende. Mejor te ofendo para que te compongas y no dejo de ofenderte para que sigas igual de perdido. ¿Va conmigo o ya no quiere ir conmigo? Estoy en la introducción y ya la terminé. Vámonos a Hebreos. Tomé el libro de Hebreos por algunas cosas. Pudiera tomar otro libro y exprimir todo lo que habla acerca de la palabra, porque habla y habla y habla. Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, hoy, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos a ver qué exprimimos aquí. La paciencia de Dios es inmensa. Le vuelvo a repetir, la paciencia de Dios es inmensa. Él ha hablado al ser humano muchas veces. Él ha hablado al ser humano de muchas maneras. Él ha hablado a través de los siglos. Él ha hablado por los profetas. Pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. Y nos completa, ¿por qué? ¿Por qué hasta aquí? Porque ¿cómo termina las Escrituras y la Biblia? Con el libro Apocalipsis, que significa correr el telón, revelación. ¿Y cuál es el tema del libro de Apocalipsis? Como les dije el otro día, nada más que te enteres de las catástrofes y de los juicios, no, que te enteres de la grandeza de Jesucristo y de la grandeza de la palabra de Dios. Así termina. De tal manera que hoy nos ha hablado por los postreros días por el Hijo, al que hizo heredero de todo y por el cual hizo el universo, y Él hizo el universo. ¿Será cierto esto? Vamos ahora a conectar algunas cosas. Ahora quiero llevarles al libro de Juan para conectar algo muy importante. Vamos a leer Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4 y Juan 1, 9 y 1, 14. ¿Me acompaña, por favor? Dije 1, 1 al 4. Estamos dando una aplicación a la grandeza de la palabra de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dije 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Luego dije del 1:9 el 1:14. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estamos hablando de la grandeza de la palabra de Dios. ¿Qué les estoy yo diciendo a ustedes? ¿Qué estoy hablando con estos versículos? Se establece en estos versículos que nuestro Señor Jesucristo es el Logos, es el verbo, es la palabra encarnada, es la sabiduría y los tesoros de Dios. Entonces, cuando hablamos de la grandeza de la palabra de Dios, hablamos de la grandeza de Jesucristo, porque Él es el verbo. Y amado hermano, en Él están escondidos todos los tesoros de esa divina sabiduría. ¿Dónde está eso? Ya hablamos de este pasaje. En 1 Corintios 1:24, muy conocido. Cristo, poder de Dios. Cuando yo hablé del tema pasado, Cristo, sabiduría de Dios. Pero ahora vamos a Colosenses 2:3. Vamos a ver qué nos dice que está pasando. La grandeza de la palabra de Dios empata con Jesucristo, porque Él es
la grandeza de la palabra de Dios. Porque Él es el Verbo encarnado. Colosenses 2:9 dice así, 2:3, perdón, primero. En quien están escondidos, habla de Cristo, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué da la palabra de Dios? La verdad. ¿Y Jesús qué es? La verdad. ¿Qué da la palabra de Dios? Conocimiento. Pero en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Da la palabra de Dios sabiduría? Claro que da sabiduría. Entonces, estamos viendo ahora un empate. La grandeza de la palabra de Dios está expresada en el Verbo. Y el Verbo se encarnó. Y la grandeza de la palabra de Dios está expresada en nuestro Señor Jesucristo. Él es la suma de la palabra de verdad. Wow. ¿Tendrás que reconocer esa grandeza? Claro que sí. Claro que sí. Ahora nosotros podemos hablar de ello en manera totalmente. Esto nos lleva a algo, que entonces es Jesús, Dios mismo, porque Él expresa el pensamiento divino. Esto para totalmente decirles que no hay manera de negar la deidad de Jesucristo. Pero voy a leerles este pasaje, Colosenses 2:9. Porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda, en el Hijo del Hombre, cuando dejó la forma de Dios. Pero cuando Él resucitó, regresó a la forma de Dios. Toda la plenitud de la deidad. ¿Puede entonces ser el Verbo? ¿Puede entonces decirse que lo que habla Jesús es palabra de Dios? ¿Es palabra de verdad? Definitivamente sí. Estamos conforme a las Escrituras, no conforme a pensamientos humanos. En el versículo 2 es descrita la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Regresamos a Hebreos, porque estoy leyendo, ahora vamos al versículo 2. Y dice ahí, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y que sustenta todas las cosas, vea cómo, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este pasaje, este versículo 2 describe la naturaleza divina de Cristo. Hoy estamos levantando por el tema la grandeza de la palabra de Dios y aquí se nos habla que es palabra de su poder. Ahora vamos a explicar cómo se describe aquí la naturaleza divina de Jesucristo para aprovechar. 1, Él es el resplandor de su gloria. Quiere decir que el Señor brilla, es luz por sí mismo. Es la luz. Por eso le leí Juan 1:9 y 1:3 y 4. Entonces Él es la luz, es luz en sí mismo. Él dijo varias veces, yo soy la luz. Y es el resplandor de su gloria. Es decir, es el brillo, es la importancia. Es pues el resplandor de su gloria. No me voy a entretener mucho ahí. Esto pudiera ser todo un tema. También 2, es la representación exacta de la sustancia de Dios. No hay otro. Él es la representación exacta. 3, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí nos paramos un poco y vamos a mirar cómo es que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces vamos a mirar. La creación se sostiene y el ser humano es sustentado. Lo mismo la iglesia. ¿Quién la sustenta?
la palabra. La palabra sustentar significa llevar o cargar. Y es en una aplicación muy amplia, literal o figurada. Se traduce como soportar, se traduce como traer, Él es el que me trae, el acercar, el que da, el ir adelante. La tierra y la creación serían un caos. No habría quien gobernara todas las cosas a detalle. Viviríamos en una anarquía, en un desorden intenso. Así es la grandeza de la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, la palabra de su poder, la grandeza de la palabra de Dios. Si con esos razonamientos no quedas. Estamos aquí mirando que hoy es un día nublado, que hoy es un día que puede llover temprano, que hoy es un día no caluroso, pero estamos en mucha paz. Él está sustentándonos en esta hora. Si tú estuviste dormido en tu cama, Él te sustentó. Si tú estás trabajando, si tú te estás esforzando, porque dice aquí que el sustentar es llevar o cargar. ¿Y qué dijo Jesús en aquel pasaje tremendo de Mateo 12? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, arriba dice, ayer es descanso para vuestra alma. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? ¿Sabes qué? Si te sientes tan cargado y tan cansado, te está faltando que recibas la grandeza de mi palabra, porque yo te puedo cargar, porque yo te puedo llevar, porque yo te puedo sustentar, porque yo te puedo traer, porque yo te puedo soportar, porque yo soy el que te da, porque yo voy delante de ti. Ya bájale, ¿no? ¡Qué silencio! Esa es la grandeza de la palabra de Dios. Y Jesús es el verbo, es la palabra de Dios encarnada. ¿Va conmigo o ya no va conmigo? De tal manera que aún esta tierra, si el Señor nos sustentara con su palabra, su poder, sería un caos. Imagínese que el Señor no sustente la salida y entrada del sol. Imagínese que Dios nos sustente las estaciones y la manera en que la tierra recorre el sol y los planetas recorren alrededor del sol. Imagínese que no hubiera las estaciones. Cuando venga a causa del pecado y Dios deje de sustentar, la Escritura dice en Apocalipsis que vendrá un tiempo en que el sol dará un UV tan tremendo que quemará a los hombres y que les causará llagas, y los hombres blasfemarán en contra de Dios. Por ahora, si a ti te gusta quemarte, es porque te gusta quemarte. Pero si no es necesario, el Señor sustenta hoy la temperatura, sustenta los climas. Hace 2 años nos quejábamos, no hay agua ni para bañarse, porque no había ni para bañarse. Hoy el Señor dice, ¿quieren agua? Y este año nos mandó agua desde abril, y más agua y más agua. ¿Les quieren más agua? Nomás doy la palabra y en el agua. El hombre dice que es el niño, que el año que entra viene la niña, y que la niña echa menos agua que el niño. Eso es el hombre. Pero Dios sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Cuántos van conmigo? Aquí estamos levantando la grandeza de la palabra de Dios y motivándote a ti
a buscarla. ¿Cuántos están conmigo todavía? ¿Van? Vamos a dejar ahí el 1-2. ¿Sí? Esto es lo que Dios está esperando del que oye la grandeza de su palabra y la palabra de poder. Él está diciendo, vamos ahora con Hebreos, nos vamos a saltar. Bueno, le voy a explicar un poco de Hebreos. La carta de Hebreos habla de Jesucristo y habla de Cristo en su obra como un Dios grande, un Dios que está en la majestad de las alturas. Habla de Él como el Mesías, habla de Él como el Hijo del Hombre, habla de Él como el gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Habla de Él como el Hijo del Hombre que fue obediente y fue perfeccionado a su obediencia. Pero usted no ha notado, solo eso lo notamos la gente que estudiamos la Escritura y la leemos. Hay una alternancia. A momentos habla del verbo, a momentos habla del que es la palabra viviente. Ahorita vamos a ello. Pero después habla qué espera de su pueblo. Ahora, yo no le voy a hablar del capítulo 1 que exalta a Jesucristo y dice, es tan grande la palabra encarnada que es más grande que los ángeles. Y habla de que es un súper ungido, aunque no dice ahí súper ungido. Ahora, vamos a ver que hace como si fuera un selá, una pausa. Dice, voy a hacer una pausa. El Espíritu dice, es palabra y voy a hacer una pausa. Y hoy voy a hablar lo que Dios está esperando al que oye la palabra de poder, al que sustenta su vida en la grandeza de la palabra de Dios. Vamos pues, Hebreos 2, 1-4. Ahora está hablando a su pueblo, está hablando al hombre, al pueblo de Dios. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Quién te habló? El verbo de la salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Expliquemos. 1. ¿Qué está diciendo el Señor? Si tú estás oyendo la palabra de Dios, es indispensable que con diligencia atiendas a las cosas que has oído. Wow. Ya nos pegó. Que atendamos, para que me incluya, con diligencia a las cosas que hemos oído. ¿Entiende los términos? ¿Me está atendiendo? ¿O está pegado en el celular idiotizándose? ¿Me está atendiendo? ¿Está atendiendo a la palabra de Dios? ¿La está oyendo? ¿Pero le está poniendo inteligencia para entenderla? Porque la palabra de Dios, si no la entiendes, no tiene fruto. Para que cuando la entiendes, tiene fruto al 30, al 60 y al 100. Pero si no la entiendes, qué bueno que asististe y te sentaste en la silla. Como entraste, saliste. ¿Va conmigo? Atendamos con diligencia a las cosas que hemos oído. ¿Cuántas cosas has oído que las oíste pero no las atendiste? ¿Cuántas? A mí me da vergüenza. Cuando yo leí esto, le dije, ay Señor, incliné la cabeza y dije, ay Señor, perdóname, porque me creo inteligente, pero no soy tan inteligente. Se me hace que estoy más burro que la burra de Balaam. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos mensajes has escuchado?
¿Cuánta palabra de Dios grande has escuchado? Y sigues en tu mugre necedad. Ya se cayó la necedad por ahí. ¿Qué? ¿Sigo o mejor ya le dejo ahí? Seguimos, dice José. Pégale, pastor. La palabra de Dios es firme. Y si la oyes con diligencia, atiendes con diligencia a lo que has oído, es de obedecerse, como hace rato nos dijo. Y el objetivo principal de la palabra de Dios es conducirnos a conocer la salvación. Dios no quiere que ningún hombre se pierda. La grandeza de la palabra de Dios tiene un objetivo principal: que todos los hombres sean salvos. Todos los cristianos que se dicen cristianos son salvos. ¿Por qué no son salvos? Porque no han atendido la grandeza de la palabra de Dios que han oído con diligencia. No son salvos. ¿De qué te sirve escuchar cientos de mensajes en las redes sociales o en una iglesia? ¿De qué te sirve pertenecer a una iglesia, a una denominación? ¿De qué te sirve si no eres salvo? La grandeza de la palabra de Dios tiene un objetivo principal: que tú seas salvo. ¿Hoy no eres salvo? Escucha la palabra de Dios con atención y entrégate a Cristo y sé salvo. Y si tienes duda de tu salvación, escucha la palabra grande de Dios con diligencia y sé salvo o salva. Ya es hora. ¿Va conmigo? Yo sí. Por eso Dios dio a su Hijo unigénito como Salvador. Y lo hizo la palabra, el Verbo encarnado. Jesús es la palabra encarnada que anuncia y da salvación. Dios confirmó la grandeza de su palabra. Fíjese cómo la confirma el Señor. Y esto no lo están haciendo las iglesias. Dice aquí en el 3 que el Señor Jesús la anunció. 2, que el Señor dejó testigos, entre ellos a sus 12 apóstoles. Uno se ahorcó, levantaron al apóstol de la suerte, yo le llamo el apóstol merenguero a Matías, y luego Dios levantó a Saulo y lo convirtió en Pablo. ¿Y sabe qué? Y mucha gente y los diáconos salieron y testificaron por todas partes la grandeza de la palabra de Dios, de la buena palabra de Dios, ahora el evangelio de Dios, y eso es lo que testificaron por todas partes. Pero así nomás que sí, a Dios le importa mucho que le mostremos a la gente la grandeza de la palabra de Dios. Y oye esto, Dios está dispuesto a testificar juntamente conmigo. Si tú hablas la palabra de Dios, Dios está dispuesto a testificar juntamente contigo y conmigo. Pero ¿cómo está dispuesto a Dios? Si la palabra es poder, si la palabra es fuerza, si la palabra es autoridad, si la palabra es verdad, Dios dice: yo voy a testificar la palabra con la misma esencia. Señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según sea su voluntad. ¿Eso hace la iglesia? Hoy hay culto en todas las iglesias. ¿Dónde está la grandeza de la palabra de Dios? ¿Dónde están las señales que debiera de haber? ¿Dónde están los prodigios? ¿Dónde están los diversos milagros? ¿Dónde están los repartimientos del Espíritu Santo? ¿Dónde están?
hubo un momento muy precioso aquí en los bautizos. Y esto de las señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos se hizo notorio. La vez pasada recibí, ¿verdad? Después testimonio de gente que sanó instantáneamente. Pero ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Está predicando la grandeza de la palabra de Dios? Si está predicando la grandeza de la palabra de Dios, Dios va a testificar conmigo. Y Dios detrás de mí y delante de mí va a decir, va la señal, va el prodigio, va el milagro, va el repartimiento del Espíritu Santo. Y les decimos esto, y la iglesia mete el freno de mano. Cuando es lo que Dios quiere, testificas lo que el Señor Jesús testificó, hazlo bajo mi modelo, no bajo el modelo del hombre ni de la iglesia. Yo me siento en parte avergonzado, porque en parte hemos hecho esto y ahora lo intensifico. Si no sucede, es porque usted no cree en la grandeza de la palabra de Dios. Pero si usted y yo juntamos nuestra fe y creemos en la grandeza de la palabra de Dios, a partir y después de este mensaje van a suceder cosas muy grandes aquí. Van a suceder cosas muy grandes en la iglesia. Ya le he platicado cómo saliendo de una junta de pastores pasa una persona y por la pura presencia del Espíritu Santo esa persona cae al suelo enfrente de la iglesia en la banqueta. Vamos, le ministramos, le echamos fuera demonios, le ayudamos, aún le damos dinero. Resulta que conocía de Cristo. Dios hizo milagros, Dios le hablamos, le testificamos de la grandeza de la palabra del Señor y lo regresamos a su pueblo. Esas cosas solo suceden cuando creemos en la grandeza de la palabra de Dios. Y Dios te envía. Y además a veces suceden cuando ni te esperas. Puedo dar más testimonios, pero no me quiero entretener mucho. Vamos pues a seguir aquí. Entonces, Dios testifica cuando nosotros aceptamos la grandeza de la palabra de Dios con ese poder, autoridad, con esa firmeza, con esa verdad. Gracias a Dios, pero es según su voluntad. Gracias por ello. ¿Hay algún ejemplo de eso? ¿Hay algún ejemplo de eso? Vamos a ver algún ejemplo de que la palabra de Dios a veces no necesita ni siquiera la presencia, más que la presencia del Espíritu y de la palabra. ¿Dónde está eso? Vamos a ver el caso del centurión, el cual creyó en la grandeza de la palabra de Dios, dicha por el Verbo encarnado Jesús. ¿Creyó? Vamos a Mateo 8, vamos a ver la grandeza. Y este cuate, y usted, ese cuate no era un gentil, era un centurión romano, no tenía gran conocimiento, pero tenía fe. Más vale en fe que conocimiento, porque el conocimiento evanece, pero la fe te lleva a ejercer la palabra grande de Dios. Mateo 8:7 dice ahí, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, hablando que él era el supremo, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Di la palabra y mi criado sanará. La grandeza de la palabra de Dios, la grandeza de la palabra de Cristo es palabra de poder, palabra que nos sustenta, opera a distancia
y opera instantáneamente. Opera también en la administración, opera, pero puede operar a la distancia. Puede operar instantáneamente, puede operar. Mateo 8:13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Podríamos tener una fe así, de sencilla, pero de grande, en la grandeza de la palabra de Dios, en donde solo esperemos que Dios diga la palabra y sanemos. Dios diga la palabra y cambie una situación en nosotros, porque la palabra de Dios es grande. Yo no voy a leer otros versículos, pero el Señor dice en el Salmo 107, 20, envió su palabra y sanólos y los sacó de la ruina. ¿En qué ruina andamos? Hablo de mí, no de ti, para que no te ofendas. De tal manera, ¿en qué andamos? Veamos a este hombre, ¿sí? Ahora, ¿por qué es válida la promesa de Cristo Jesús que puede ser a distancia? ¿Está Cristo en esta tierra? Pero no está física y corporalmente, está espiritualmente. Es a través de su nombre. Vamos a ver por qué podemos hacer eso. Juan 14, 13 y 14. Para que usted finque su fe en la grandeza de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios se nos da esta grande promesa. Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué no sucede? ¿Por qué no sucede? Hablo de mí. El que se examinó fui yo. Señor, ¿qué está pasando? Tú estás en el cielo. Si le pido al Padre en el nombre, tú lo harás. No estás aquí corporalmente, pero estás aquí espiritualmente y tu nombre está. Yo lo creo. ¿Por qué no lo haces hoy? ¿Por qué lo que te pido no lo haces? ¿Qué me falta, Señor? Creer en la grandeza de la palabra de Dios. Por 3 veces vamos a dejar ahí ya. Vamos a otro punto. Regresamos a Hebreos. Vamos a ver, ¿qué le saqué? Por 3 veces el Espíritu Santo ahora habla y dice. Mire qué nos dice el Espíritu Santo. Ahí le va, iglesia, porque es actual esto. Si oyeres hoy, qué bueno, estuviera por aquí el expresidente Vicente Fox. Hoy. Si oyeres hoy su voz. ¿A qué se refiere? A la palabra de Dios, a la palabra de poder, a la palabra del verbo, a la buena nueva. Si oyeres hoy su voz, ¿qué dice ahí? No endurezcáis vuestros corazones. 3 veces. 3 veces. Vamos a comprobarlo. Hebreos 3, 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No le leo la otra parte, porque yo quiero tomarlo de la grandeza de la palabra. 3:15, abajito. Entre tanto que se dice, entre tanto, porque la iglesia no cambia, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero no se queda ahí, dice. También a David le fue dado. Hebreos 4:7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo ya. Ya me cansé de decirles, pero ahí les va para tercera. Ya se los dije en el desierto.
Ya se los dije a través de David. Hoy se los digo en este 23 de agosto al Centro Cristiano de Desbaratamiento. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Me quebró eso. Hace rato yo le dije que Dios sigue hablando y que la voz de Dios continúa. Dice que desde el amanecer hasta el anochecer la voz de Dios está hablando. Y tú dices, no oigo nada. No. ¿Por qué? Porque está duro tu corazón. Te preocupa tu punto de vista. Tu corazón está duro. El Señor dice, si oyeres hoy su voz. Este es el mensaje para hoy. Porque Dios no está muerto. Así lo cantamos. Está vivo. Si oyeres hoy su voz, ¿estás dispuesto? Yo estoy dispuesto. ¿Va conmigo? Este mensaje de exhortación es porque Dios quiere un pueblo que reciba la promesa de entrar en reposo y lo alcance. Pero la buena nueva, el evangelio del verbo de Dios, que es palabra de Dios y palabra de poder, no ha tenido provecho. No hemos oído la grandeza de dicha palabra, porque no la hemos acompañado de fe al oírla. Es decir, creer cerradamente y firmemente lo que Dios ha dicho o hablado. De nada nos sirve, como hoy en esta predicación, oírla sin la debida atención y creerle a Dios. De nada sirve. Hoy puede que digas, me gustó el mensaje del hermano, qué bueno que te gustó, pero no se trata de que te guste, se trata de que cambies, de que cambie tu corazón. Hebreos 4, 1 y 2. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Ahora a la palabra de Dios, Jesús le llama la buena nueva, el evangelión. Pero no les aprovechó el oír la palabra, no te aprovecha. Palabra, ¿y de qué te ha servido? ¿Desde hace cuántos años eres cristiano? ¿O dices ser cristiano? ¿Desde hace cuántos años hemos escuchado uno y otro mensaje? Pero no aprovecha porque no va acompañada de fe cuando la oyes. ¿Crees? Y la fe no es nomás creer en Dios. La fe es creerle a Dios. Y creerle a Dios es creer lo que Él dice, lo que Él habla, su voz, su buena nueva. La palabra de Dios, la grandeza de la palabra de Dios. Ya lo voy a dejar. Hay más. Aquí en Hebreos tenía yo varios pasajes localizados donde primero se habla del verbo, del Mesías, del gran sumo sacerdote, y después se habla de lo que Dios quiere de su pueblo. Esto quiere de su pueblo. Solo te quiero decir algo. ¿Por qué no estás totalmente en plena paz como hace ratos se nos dijo? ¿Por qué el Jehová Shalom no funciona en ti? El reposo no significa que te vayas a la playa y estés en una hamaca comiendo tu papaya. No. El reposo significa que Dios te va a sustentar, que Dios te va a cargar, que Dios va a llevar, que Dios va a ir delante de ti y que tus obras se van a hacer ligeras, que tu trabajo se va a hacer fácil, que tus decisiones van a ser apoyadas por Dios.
¿Va conmigo? Ese es el reposo. Para que no piense, ¿verdad? Ay, el hermano está queriendo que me vaya a Cancún, a la playa. No. Aquí, en Naucalpan o en donde vivas. En Iztahuacos, ¿dónde es? ¿Dónde vive José? En los Reyes La Paz. Así ya se cambió del otro lado. Ya me acordé. Muy bien. Ahora vamos a la conclusión. Ya los voy a dejar en paz. Hoy como nunca, a causa de haber apretado la adversidad, a ver, alce la mano al que no le ha apretado la adversidad. Dígame quién no tiene algún problema. Díganme quién no ha enfermado. Dígame quién no ha sufrido una injusticia. Dígame quién no ha sido a veces engañado. Alce la mano. ¿Alguno? La tribulación. También en el trabajo se están haciendo las cosas difíciles. Buscar el sustento y el recurso cada día es más difícil. Las cargas. ¿Cómo están las familias con las cargas? Aquí ponemos la cara para alabar al Señor, pero a veces en la familia las cosas están que arden. No estoy viendo a nadie. Es a través de la grandeza de la palabra de Dios y de ser sustentados por la palabra de poder dada por nuestro Señor Jesucristo, el verbo de Dios, que podemos entrar en el reposo, reposando nuestras obras como Dios de las suyas. Es por obediencia, fíjese lo que voy a decir, total a la grandeza de la palabra de Dios. Leamos Hebreos 4:9 hasta el 11. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Aquí está una promesa. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Esto está grande, ¿eh? Deja de salir el sol. Deja de haber estaciones. Deja de haber temporada de lluvias y temporada de sequía. Dios entró en reposo que dijo, hoy no va a haber fotosíntesis, sino va a haber que los árboles produzcan oxígeno. Y todos estos 8,000 o 9,000 millones de seres, que se mueran como mosquitas. ¿Se le olvidó Dios eso? ¿Está Dios en reposo? Está Dios en reposo, pero sus obras continúan. Eso es lo que Dios quiere, que tú entres en reposo, pero las obras de poder continúan. No quiere decir que no tengas un trabajo. No quiere decir que no tengas una ocupación y que no seas responsable. Quiere decir que te sustentes totalmente en la grandeza de la palabra de Dios, en la grandeza de la palabra de poder de Dios, y que entres como Él entró por la fe a un reposo. Y ya dejes de decir, ay, voy a ir al culto, por lo menos allí agarro un reposo, pero regreso a la casa y miren nada más cómo está todo. ¿Cuál reposo? Dios quiere que entres en un reposo. Cuando el hermano Eliud hablaba de Gedeón, yo pensé mucho en este mensaje. Dije, órale, Gedeón le halló, porque él reposó y Dios lo hizo victorioso. Porque él reposó y alcanzó la victoria y con 300 ganó. Porque él reposó y usó las estrategias de Dios. Porque él reposó y creyó en la grandeza de la palabra de Dios. Porque él reposó y creyó que Jehová era su paz. Pase lo que pase. Él reposó y destruyó el ídolo y agarró ese ídolo, la acera era de madera, y agarró un sacrificio de su papá, y luego agarró al toro más fuerte y más grande, al segundo toro mejor, y también lo volvió un sacrificio porque Dios se lo ordenó y tenía paz. Y el pueblo estaba enojadísimo, dijo, ¿quién es? Y el papá, usado del Espíritu porque estaba en la paz de Dio, dijo, pues no vales Dios.
Pues no que la Virgen de Guadalupe es Dios. Pues no que Judas es Dios. Pues no que San Pedro y San Pablo, que se adoran mal porque ellos, pobre Pedro y Pablo, ¿verdad? ¿Es Dios? Pues si algo le hicieron, que se defienda a él. ¿Qué pasó en tiempo de la persecución que hubo allá en Tabasco y en Campeche? Cuando ese hombre entró a las iglesias católicas y se arrancaba los santos y los quemaba, y ningún santo se defendió. Pues no son Dios. No les hace la Virgen de Guadalupe milagros. Pues ¿por qué no se defiende? Que se defienda, que se baje del nicho y se defienda. Pero tiene pies y no camina, ojos y no ve, oídos y no oye, tiene boca y no habla, está muda. Que se defienda. Y le dijo el papá que se defienda. Y le cambiaron el nombre a Gedeón y dijeron: Jeroboal, Baal contienda contra ti, ya verás lo que te va a pasar. Jehová Shalom, yo estoy parado en la grandeza de la palabra de Dios. Jehová Shalom. ¿Le pasó algo? No le pasó nada. ¿Cambió el pueblo? Muchos de ellos no cambiaron, pero luego le agradecieron. Bueno, seguimos de idólatras y de necios como pasa en las congregaciones, pero ¿sabe qué? Pues te dejamos que sigas con tus locuras del poder, porque pues sí nos beneficia. Y 40 años vivieron en la paz mientras Jeroboam vivió. Perdón, Gedeón. Ya se lo dejé. Pero vamos, no les leí el 12. No les leí el 12. Hablé de obediencia total. Pero vamos al 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Póngale ahí juntito. Este versículo es la descripción del verbo de Dios. A algunos les gustan las notas en la Biblia, póngale una notita. Hebreos 4:12 es la descripción del verbo de Dios. Es la palabra encarnada. Es el Señor Jesucristo, el verbo encarnado. Es el Logos encarnado. ¿Por qué digo eso? Porque la palabra de Dios, uno, es viva y eficaz. ¿Y qué dijo Jesús en Apocalipsis 1:18? Yo soy el que estuvo muerto y vivo por los siglos de los siglos. Y tengo toda la autoridad y el poder, tengo las llaves de el Hades y de la muerte, nada más. Él es la palabra de Dios viva. Tenemos un Dios vivo. Dios no ha muerto. Jesús no ha muerto. El Espíritu Santo no ha muerto. La palabra de Dios es viva. El verbo está vivo. El verbo murió. El verbo resucitó. El verbo se encarnó, murió y resucitó. El verbo está en gloria. El verbo vendrá por ti y por mí. Póngale ahí, Hebreos 4:12, igual al verbo de Dios, al verbo encarnado, la palabra de Dios. Y luego dice, es eficaz. ¿Qué entiende por eficaz? Yo entiendo por un eficaz a una persona que le dicen: oye, mira, hay que hacer este trabajo, y va y lo hace. Oye, mira, hay que reparar este foco, y va y lo repara. Oye, mira, está mal acomodado eso, y va y lo acomoda. Oye, mira, hay que ayudar a alguien, y va y lo ayuda. Oye, mira, hay que levantarse a las 3 de la mañana y apoyar a alguien, y se levanta a las 3 de la mañana. La gente eficaz obedece la palabra y la hace así.
Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo le dije hace rato, instantánea. Es tan eficaz que si hoy crees la grandeza de la palabra de Dios y algo has atendido y guardado en tu corazón y lo crees, vas a salir de aquí ya hecho. Dejo ahí. Vamos. Más cortante que toda espada de dos filos. Cuando nos ponemos la armadura, si es que te la pones, que es palabra de Dios, y muchos dicen, dijo un pastor, es simbólico. Eso ya no es. No es necesario ponerse la armadura, dijo ese grande predicador que tiene miles en las redes sociales, mentiroso, hijo del diablo. Dijo, ¿verdad?, que no es necesaria. Y luego él mismo se contradijo, pero bueno, ni le voy a decir dónde esa predicación, porque, a ver, dígame dónde se contradijo. No ande oyendo lo que no debe oír. Pero ahí que dice, en la parte final de la armadura, después de que te pones el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada ¿de qué? Del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Y dice que la palabra de Dios es mejor que las espadas que usaban los japoneses, de dos filos. ¡Fum! Te entra por un lado y te entra por el otro. ¿Hasta dónde penetra? Es decir, la palabra de Dios es cortante y penetrante, y es la palabra del Espíritu. A veces no nos gusta. Dicen, hoy se predicó palabra, pero yo no regreso porque salí muy lastimado. Pues es la palabra de Dios. Mire, hermano, salí todo picoteado. Me entró la palabra a la cabeza, me entró la palabra al corazón, me entró la palabra al estómago, me entró la palabra a los riñones. Ya me voy porque me dejó usted todo picoteado. Yo no. La palabra de Dios es cortante. Murió de 38 puñaladas. Qué triste. Pero la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. Luego dice ahí, 3. Penetra el alma y el espíritu de tu ser. Ya nomás aquí. Si no es el verbo de Dios. Dice que el verbo de Dios, la palabra encarnada, no se va más que a lo más profundo de tu ser, a el hombre interior, a tu alma, a donde están tus deseos, tus decisiones, tus emociones, tus sentimientos. Penetra hasta allá, a tu espíritu, donde está tu área de comunión con Dios, de comunicación. Tu área de discernimiento espiritual, hasta allá entra y te dice, está mal, voy hasta allá. ¿Te dejas? Hay pasajes complementarios que no voy a leer, pero en Efesios capítulo 3, ahí dice, ¿verdad?, que toda rodilla se va a doblar y toma nombre, de toda familia toma nombre y dobla su rodilla delante de nuestro Padre que está en los cielos. Dice, para que el hombre interior sea transformado por el Espíritu. Ahí está, hasta adentro el alma y el Espíritu. Y ahorita más adelante veremos, Cristo se ha formado en el corazón. Y dice que no va a ser aquel, Efesios 3:20, que es poderoso para hacer las cosas más abundantemente de lo que pedimos e entendemos, según el poder de Dios que actúa en nosotros. Léalo después. Lea capítulo 3, creo que es del 18 o del 17 en adelante. Penetras ahí, tu ser, fíjate bien. Luego dice, las coyunturas y los tuétanos. Ay, hermano, ya me duele la rodilla. Ay, hermano, ya me duele la cadera.
Ay, hermano, a mí luego me cuesta el lumbago, pues la edad, ¿no? Ay, hermano, los pies, a mí tengo yo ahí luego problemas. Ay, hermano, los dedos. Ay, hermano, el cuello. Hace la mano el que no tiene dolencias, que no le han venido alguna riuma, alguna artritis o algo. Platicaba yo con una hermana al principio y le dije, iba yo subiendo las escaleras y de repente, ¡órale! Cálmate, muslo izquierdo. Ya me anda fallando el remo de los caballos. ¿A dónde entra la palabra? Las coyunturas, es decir, todas tus articulaciones y los tuétanos. Los tuétanos están adentro de los huesos. Hasta allá. Esa es la grandeza de la palabra de Dios, eso es Cristo. ¿Qué está diciéndonos? Mi palabra es tan grande, está llena de fuerza, está llena de poder, de verdad, de autoridad, que penetra, es tan cortante, que penetra en todo tu ser, tu alma, tu espíritu y tu cuerpo. Y me voy a encargar de tu cuerpo, pero deja que entre mi palabra. ¿Seguimos? Último. Confronta y discierne y corrige y transforma los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque aquí dice discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Me dijo un hermano de la iglesia aquí, no, yo no creo que Dios se enoje porque yo tenga malos pensamientos. No, yo no creo que Dios entre hasta allá. ¿No? Eso que tú estás pensando, que no es grato a Dios, ¡fum! Llega la palabra de Dios, dice, mal. Ese pensamiento, mal. El discernimiento es entre el bien y el mal. Ah, y ya lo bajaste a tu corazón. ¡Fum! Viene la palabra. No andes los pies presurosos que caminan al mal. Mal, mal tu corazón. Se la voy a hacer ver a este, se las voy a hacer ver a aquella. Mal. Perdona, mal. ¿No hay luchas en la mente y en el corazón? Tú no tienes, yo sí tengo. Y si tú dices que no tienes luchas, pues que eres un hipócrita. Y eso es peor. Porque estás actuando, pero ¿sabes qué? En la grandeza de la palabra de Dios, el verbo dice, ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a los que se creían muy justos y rectos? Le dijo a los fariseos y a los saduceos, ustedes me quieren matar. No, ustedes me quieren matar. Ese es su corazón, ese es su pensamiento. Entérense, yo soy el verbo de Dios, soy la palabra viva. Ya miré y discerní sus pensamientos y su corazón. Ustedes me quieren matar. ¿Y qué le hicieron? Lo mataron. Al tiempo, pero le dijo, no es el tiempo. Y se fue varias veces. Cuando venga el tiempo, lo voy a hacer, pero no por ustedes, sino por obedecer la voluntad del Padre. Confronta y discierne, corrige y transforma los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya, descansa. Entra en reposo. ¿Hay más aquí que le pudiera yo enseñar? En esa alternativa que hay de lo que Dios es con la palabra que nos sustenta de poder en Cristo Jesús y de lo que Dios quisiera que fuera su pueblo. Si hoy oyeren su voz y no endurecieran su corazón.